Una joven reina desafiante, luciendo los diamantes de su abuela, mientras su tío la demanda en los tribunales. Una duquesa cuyo collar de perlas se vuelve la prueba clave en el divorcio británico más escandaloso. Una princesa que huye del palacio en plena noche, dejando atrás millones en joyas. Un tribunal suizo donde una colección de 27 millones de dólares pende de un hilo. Durante siglos, cuando los matrimonios reales se derrumban, las batallas más espectaculares no se han librado por castillos o coronas. Se han librado por los tesoros brillantes que alguna vez simbolizaron amor eterno. Hoy abrimos la bóveda de las guerras de joyas más dramáticas, donde los diamantes son armas, perlas convertidas en evidencia fulminante, y tiaras que pasaron de ser símbolos de devoción a botines de guerra capaces de destruir dinastías. Desde una reina victoriana que pasó 20 años luchando contra su propia familia, hasta una princesa moderna cuyas joyas fueron su salvación hacia la libertad. Estas no son simples historias sobre piedras preciosas, son relatos de mujeres que descubrieron que a veces la mayor batalla no es por amor, sino por el derecho a conservar lo que te pertenece cuando el amor termina en litigio. El desafío de la reina Victoria contra su tío. Comenzamos en 1837, cuando Victoria, con 18 años, heredó el trono británico, bajo circunstancias que desatarían una guerra legal de 20 años por las joyas más valiosas de la historia. El tesoro en cuestión pertenecía a la abuela de Victoria, la reina Charlotte, quien había acumulado una deslumbrante colección de diamantes y perlas. Como reina de Gran Bretaña y electora de Hannover, en su testamento, Charlotte declaró que sus joyas debían pasar a la casa de Hannover tras su muerte. Por décadas, esto no fue problema, ya que ambas coronas estaban unidas bajo el mismo monarca. Pero el ascenso de Victoria planteó una pregunta espinosa. ¿A qué casa de Hannover se refería Charlotte? ¿A la familia real británica o a la alemana? El tío de Victoria, Ernest Augustus, coronado como rey de Hannover, estaba convencido de que la respuesta favorecía a su lado familiar. Poco después de que Victoria asumiera, él exigió la devolución de las joyas a Hannover. Entre estas piezas había una tiara histórica de diamantes, un suntuoso collar de perlas y otras reliquias usadas por generaciones de reinas de Hannover. No solo se disputaba un valor inmenso, estimado en hasta 1 millón de libras de la época, una suma astronómica para 1850, además del orgullo nacional. Muchos británicos afirmaban que las joyas se compraron con fondos del país y debían quedarse en Inglaterra. Sin embargo, Victoria las tenía en su poder dentro del país y estaba decidida a no entregarlas por nada del mundo. Lo que empezó como una disputa familiar escaló a un conflicto internacional, enfrentando a la joven reina con su tío en una lucha que definiría su reinado. Para 1839, Ernest lo oficializó, presentando una demanda judicial en Gran Bretaña para forzar a Victoria a entregar las joyas. El debate legal se centraba en si estas piezas eran obsequios personales, reliquias pertenecientes a la dinastía Hannover o simples bienes de la corona británica. Aunque gran parte de la disputa ocurrió en aburridos despachos judiciales, no faltaron los momentos de drama ni la hostilidad mutua. La reina Victoria, indignada al principio por la demanda, pronto se armó de valor y usó las joyas como arma de desafío. Lucía las joyas de Charlotte frecuentemente y a la vista de todos, dejando claro su derecho. De hecho, Victoria rediseñó varias piezas a su gusto y las exhibió en galas oficiales. Esto provocó profundamente a su tío Ernest. En 1844, a 6 años del juicio, estalló de ira al leer en la prensa que la joven reina asistió a una gala usando mi tiara. La prensa notó el sutil desprecio de Victoria y su tío también. Era un auténtico duelo de voluntades librado mediante joyas. Victoria adoraba brillar con las gemas disputadas, mientras Ernest rabiaba en la distancia. La disputa se prolongó durante los años 40 y 50 sin ninguna resolución, mientras ambos bandos se negaban firmemente a dar un paso atrás. Tras casi 2 décadas de duras batallas legales, el conflicto terminó en 1857. Una comisión judicial falló finalmente a favor de la dinastía Hannover. En teoría, la reina Victoria perdió, pero este gran final trajo una sorpresa. Para 1857,
Ernest había fallecido y su heredero tenía problemas mucho mayores. Presintiendo nuevos rumbos, el nuevo rey de Hannover renunció a muchas joyas. Al final, los Hannover solo recuperaron una pequeña parte de lo reclamado, en especial la corona nupcial de Charlotte y algunos adornos de diamantes. La reina Victoria, a pesar de la derrota legal, se las arregló para conservar las piezas más espectaculares, como su amado collar de perlas de Hannover, que lucía con tanto orgullo. Aquel acuerdo fue un pacto mutuo, aunque dicen que a Victoria le dolió entregar una parte de aquel tesoro. Esta disputa victoriana dejó una huella imborrable en las leyes sobre bienes reales, marcando una clara línea entre propiedad privada y de la corona. Tras este suceso, Victoria actuó rápido para evitar pleitos futuros, declarando las joyas más valiosas como reliquias del trono, destinadas a heredarse de un monarca a otro, en lugar de ser simples bienes personales heredables. La duquesa de Windsor, amante del lujo deslumbrante. Viajemos a los años 30 para ver un drama de joyas real totalmente distinto. Uno donde el amor, y no la ley, decidió el destino de tesoros únicos. Cuando el rey Edward abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson, se aseguró de que su nueva vida juntos desbordara una opulencia total, compensando la corona a la que había renunciado. Edward llenó a Wallis de joyas extravagantes durante toda su relación, logrando que ella reuniera una de las colecciones más grandes, valiosas y espectaculares de todo el mundo. Estas piezas eran a menudo diseñadas a medida por firmas del nivel de Cartier, Van Cleef & Arpels y Bulgari, incorporando a veces inscripciones y símbolos románticos completamente ocultos. El célebre brazalete de pantera de Cartier, su pulsera con cruces colgantes y un anillo de compromiso con esmeralda de 19,77 quilates rebosaban un significado personal único. Pero todo este tesoro venía acompañado de sombras. Corría el fuerte rumor de que los Windsor no siempre pagaban sus facturas de joyería a tiempo. El escritor Christopher Wilson afirmó que a los duques les encantaban las joyas caras, pero no disfrutaban tanto a la hora de pagarlas, asegurando que algunos joyeros de Londres y Nueva York jamás llegaron a cobrar esos encargos por completo. Dentro de la propia familia real, las joyas de Wallis también desataban un profundo resentimiento. Se dice que la reina María y otros estaban horrorizados por cuántas reliquias familiares regaló Eduardo en su breve reinado y después. María le mostró una vez a un cortesano una pieza verdaderamente magnífica que Eduardo había encargado para Wallis y comentó con total amargura: le da a la señora Simpson las joyas más hermosas. La realidad legal de su propiedad era indiscutible. Las joyas eran regalos matrimoniales totalmente personales. Esto sentó un precedente muy claro frente a los bienes de la corona, demostrando que el dinero privado y los regalos ostentosos podían comprar una forma diferente de glamour y reconocimiento real, libre de las estrictas normas aplicadas a los bienes dinásticos o estatales. Al fallecer Wallis Simpson en 1986, dejó todo su patrimonio, incluyendo su espectacular joyería casi en su totalidad, al Instituto Pasteur en Francia. En abril de 1987, sus arbaceas decidieron subastar toda su colección de joyas en Ginebra. Aquella venta marcó una época, recaudando 50,28 millones de dólares y pulverizando los récords para una colección de un solo dueño de aquel momento, superando en más de 7 veces las estimaciones iniciales. La subasta pasó a ser conocida como la venta del siglo, y la prensa del corazón la definió como el momento en que la familia real británica resolvió por fin su complicada relación con los Windsor mediante el comercio y no el conflicto. Las perlas que sirvieron de prueba. La duquesa de Argyle. Viajemos ahora a los locos años 60 para conocer uno de los divorcios más escandalosos de Gran Bretaña. Un caso donde las joyas no solo tuvieron un papel financiero, sino que se convirtieron en la prueba crucial que destruiría para siempre la reputación de una mujer. El divorcio entre Margaret Campbell e Ian Campbell, 11º duque de Argyll, fue una encarnizada batalla legal que obsesionó a todo el país en los años 60, sacando a la luz la podredumbre oculta tras el glamour de la alta sociedad. El duque, desesperado por dinero,
y sumido en sus adicciones. Sospechaba de las constantes infidelidades de su millonaria esposa. Pero la clave del juicio no sería la propia duquesa, sino su icónico collar de perlas de 3 hileras, una reliquia heredada de su abuela que rara vez se quitaba en las fotos de sociedad. El gran choque legal estalló cuando el duque contrató ilegalmente a un cerrajero para forzar un mueble cerrado en su residencia de Londres. Y dentro descubrió decenas de fotografías Polaroid sumamente explícitas. Una sola foto, la del misterioso hombre sin cabeza, mostraba a la duquesa desnuda en un acto muy íntimo con alguien cuyo rostro estaba recortado. Y justo aquí, las joyas se convirtieron en pruebas definitivas. Ese collar de perlas que siempre llevaba puesto sirvió como cuerpo del delito, la prueba física que terminó revelando su identidad, aunque su rostro no fuera visible. Las famosas 3 hileras de perlas confirmaron que era Margaret, sin dejar dudas, dándole al duque la prueba que necesitaba. Por supuesto, el juez concedió el divorcio, sentenciando a la duquesa por llevar una conducta íntima vergonzosa. El caso hizo historia porque el valor monetario o el origen noble de las joyas no importaba. Su verdadero valor legal estuvo en que sirvieron para identificarla. Las perlas dejaron de ser un hermoso símbolo de glamour aristocrático para convertirse en la principal arma forense que destrozó su reputación y su privacidad. Este escándalo demostró que en juicios de tan alto nivel, las joyas personales podían convertirse en armas inesperadas, transformando una valiosa reliquia familiar en la prueba incriminatoria que sellaría el destino de su dueña. El costo emocional fue devastador. Margaret siempre lució esas perlas como un gran símbolo de su estatus, sin llegar a imaginar que causarían su peor humillación ante el mundo. Demostró cómo unas joyas destinadas a elevar y proteger la imagen femenina podían volverse en su contra de la manera más íntima y destructiva. La princesa que luchó por su libertad. Acompáñenme en este viaje directo al verano de 1995, cuando un tribunal suizo se transformó en el inesperado escenario de uno de los juicios más lujosos jamás vistos. La princesa Salima Aga Khan, nacida en Inglaterra como Sally Crocker Poole, vivió envuelta en un lujo increíble durante sus 25 años de matrimonio con el príncipe Karim Aga Khan IV, el respetado líder espiritual de 12 millones de musulmanes ismaelitas. Su boda había sido el clásico cuento de hadas, una glamurosa modelo británica sumergida entre jets privados y la élite internacional, luciendo joyas que despertarían la envidia de cualquier reina. Prestigiosas firmas como Van Cleef & Arpels, Cartier o Harry Winston diseñaban piezas exclusivas para ella. Para los años 80, el cofre de Begum Salima brillaba con piezas como el diamante azul Begum, un espectacular corazón azul de 13,78 quilates rodeado por 41. Diamantes más pequeños, además de lujosos juegos de esmeraldas y tiaras de rubíes. Pero al llegar 1995, el idilio terminó por romperse, cuando Salima decidió poner en subasta su increíble y valiosa colección de joyas en Christie's de Ginebra. Lo presentó como una gran obra de caridad. Buscaba crear una fundación benéfica para apoyar a niños necesitados de todo el planeta. Solo tengo un par de orejas y un cuello, confesó a la revista Hello. Y desprenderme de esto me permite disfrutar de una vida mucho más equilibrada, aunque sus verdaderas intenciones eran nobles. Su ex esposo tenía ideas totalmente opuestas. Apenas unas semanas antes, los abogados del Aga Khan atacaron en los tribunales suizos con una sorpresiva jugada legal. Su estrategia era tan inteligente como tradicional, según los términos de su acuerdo de divorcio. El grueso de las joyas de la princesa Salima debía quedarse con la familia Aga Khan, salvo necesidad económica de venderlas. El gran centro de la disputa era impresionante. El mítico Begum Azul, valorado por Christie's en unas 4.500.000 libras solo. Pero había mucho más. El tesoro incluía más de 250 joyas extraordinarias, diseñadas por las firmas más prestigiosas del mundo. La tensión en el juicio estalló
Cuando ambas partes sacaron sus garras, los abogados de Aga Khan apelaron al deber cultural y religioso. No eran simples caprichos, sino reliquias con un valor sagrado para toda su comunidad. La defensa de Salima replicó que eran regalos entregados libremente durante el matrimonio, joyas elegidas exclusivamente para ella, muchas diseñadas a medida para su propio estilo. La tensión emocional era insoportable. No se trataba solo de dinero o diamantes, sino de identidad, libertad y el derecho a elegir su propio camino tras divorciarse. Para Salima, las joyas simbolizaban sus años de dedicación absoluta como begum, los sacrificios que hizo y su impecable papel público. El 10 de noviembre de 1995, Ginebra dictó sentencia definitiva. La princesa Salima podía proceder con la subasta. La justicia le permitió vender la gran mayoría de sus joyas, aunque 23 piezas valoradas en unos $200,000 debían permanecer en la familia. 3 días después, el 13 de noviembre, la subasta arrancó bajo una atmósfera cargada de absoluta expectación. Las pujas fueron salvajes, con magnates de Oriente Medio, jeques del Golfo y coleccionistas mundiales peleando por esta legendaria colección. Al caer el último martillazo, la cifra final superó cualquier expectativa posible: $27,300,000, casi el doble de lo previsto inicialmente. La victoria de Salima fue mucho más que un triunfo legal. Sentó un precedente histórico sobre la propiedad de las joyas en los tribunales. El caso demostró que los regalos hechos durante el matrimonio, incluso en la realeza y entornos de extrema riqueza, eran propiedad personal del destinatario, salvo que el acuerdo de divorcio indicara lo contrario. La huida de aquella jaula de oro. Nuestra última historia nos lleva al conflicto de joyas reales más salvaje de la era moderna: el divorcio de la princesa Aya de Jordania y el jeque Mohammed bin Rashid culminó en 2021 como el mayor acuerdo financiero dictado en Reino Unido, superando los 554 millones de libras. Cuando la princesa Aya, hija del difunto rey Hussein de Jordania, huyó de Dubái en mayo de 2019, temiendo por su vida junto a sus 2 hijos. Se vio obligada a abandonar casi todas sus valiosas pertenencias, incluyendo su valiosísima colección privada de joyas, reunida durante 15 años de matrimonio con uno de los hombres más ricos del mundo. Esta colección fue clave en la reclamación judicial ante el Tribunal de Familia británico. La princesa Aya exigió 52 millones de libras para recuperar su ropa y joyas perdidas. Estimó su colección de alta costura en 74 millones de euros, asegurando que solo le devolvieron prendas básicas al huir a Gran Bretaña. Gran parte de sus joyas, entre diamantes, perlas, zafiros y esmeraldas, se quedó en un palacio de Dubái y desapareció por completo. Si esparciéramos cada pieza de esa habitación por toda esta sala del tribunal, quedaría llena por completo, testificó Aya. Me colmaron de regalos maravillosos que en su momento valoré muchísimo. El tribunal vio un video de 23 minutos donde abrían una caja fuerte en un palacio de Dubái que custodiaba sus joyas. El juez señaló que las pocas piezas restantes parecían de lo más común. Pero aquí es donde ustedes y yo vemos un giro dramático, digno de una novela de suspenso. Se presentaron pruebas de que su propio equipo de seguridad estaba chantajeando a la princesa Aya. Todo por un romance secreto que mantuvo con uno de ellos. Les pagó enormes sumas a 4 escoltas, usando incluso las cuentas de sus propios hijos. Para reponer ese dinero, testificó haber vendido joyas valoradas en más de 1 millón de libras, viéndose obligada a deshacerse de muchas más, solo para sobrevivir mientras esperaba el acuerdo final. El hecho de vender sus joyas para pagar extorsiones y financiar su escape le dio un toque dramático, casi novelesco a la situación, volviendo su terrible experiencia algo muy real. Recordaba a esos cuentos clásicos donde la princesa empeña sus tesoros para poder sobrevivir, transformando los diamantes de simples lujos en verdaderos salvavidas hacia la libertad. El juez Moore concedió a Aya 13,7 millones de libras, destinadas a reponer las joyas perdidas, más 1 millón por la ropa. Esta suma se integró en un pago único masivo de 251,5 millones de libras, destinado también al mantenimiento de sus propiedades en Reino Unido. Deudas de caballos de carreras
y su seguridad futura. El acuerdo total alcanzó los 554 millones de libras, el mayor de la historia británica. Su caso demostró que los pleitos de joyas reales hoy van mucho más allá de quién es el dueño, sino también liquidaciones forzadas de bienes y extorsiones, revelando que los diamantes sirven como salvavidas financieros de emergencia en guerras legales interminables. La evolución de la justicia. Estas batallas de más de 2 siglos revelan un cambio increíble en cómo la sociedad valoraba los bienes matrimoniales, los derechos femeninos y los propios privilegios reales. A finales del siglo XIX, las esposas debían devolver cada joya, incluidos los anillos de compromiso y boda al divorciarse. Pero a finales del siglo XX, el panorama cambió drásticamente. Las joyas femeninas pasaron a considerarse propiedad personal, asumiendo que pertenecían a quien las recibía, salvo pacto en contrario. El destino de una joya histórica suele depender de la jurisdicción donde se presenta el divorcio. Hay una diferencia abismal entre la justicia inglesa, que prioriza la equidad financiera, y una interpretación generosa de las necesidades, y el enfoque de Europa continental, que prioriza la preservación del patrimonio familiar mediante rígidas estructuras legales. Los divorcios modernos de alta alcurnia van más allá de una simple disputa por ver quién se queda con las joyas. Esos 13,7 millones de libras otorgados a la princesa Aya, solo por joyas perdidas, revelan la nueva estrategia de los tribunales británicos, al otorgar un valor millonario a objetos de lujo, imposibles de recuperar bajo amenazas o coacción. Del desafío de Victoria con sus perlas en 1837 a la desesperada venta de diamantes de Aya para huir en 2019. Estas brillantes batallas nos revelan una gran verdad sobre poder y amor y el precio de la libertad. Relatos de distintas épocas unidos por un mismo hilo. Mujeres que descubren que su mayor lucha no siempre es por amor, sino por el derecho sagrado de decidir su propio destino. La trágica historia de la duquesa de Argyle nos demuestra que esta lucha por la autonomía tuvo un precio distinto para cada mujer, mientras que algunas, como la princesa Salima, transformaron sus joyas en emblemas de independencia. Otras, como Margaret Campbell, vieron sus tesoros más queridos convertirse en armas de su propia destrucción. Su historia es un crudo recordatorio de cuánto hemos avanzado juntos para proteger la dignidad femenina. Esas joyas reales que desataron guerras de divorcio fueron más que simples adornos. Se convirtieron en símbolos de identidad, armas de desafío, pruebas ante tribunales y finalmente en escalones hacia la libertad. Si estas historias de coraje, resistencia y lucha por la libertad te conmovieron, regálanos un me gusta. Nos ayuda a compartir estos impactantes relatos con quienes aprecian los secretos de la historia real. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar a fondo el fascinante mundo de las joyas reales y las extraordinarias mujeres que las lucieron. Porque a veces los tesoros más valiosos son las historias que nos recuerdan nuestra propia fuerza.